Una historia muy relacionada a nuestra ciudad, a nuestra región, la historia del ex sacerdote Walter Avancini, denunciado en diferentes situaciones por casos de abuso sexual. En este caso, la historia personal de Daniel Vera, que en la mañana de hoy presentó oficialmente su denuncia en la justicia, 30 años después. Daniel Vera, que según lo había contado ya en su momento, había sido víctima de abuso sexual cuando concurría aquí a Río Cuarto a visitar a un familiar que justamente estaba en el ámbito del seminario. Una denuncia que echa luz sobre los hechos terribles que ocurrían con Walter Avancini, una persona sobre la cual ya pesaban denuncias incluso antes del momento de ser ordenado sacerdote. Vamos a saludar a Daniel Vera, el denunciante. Hola Daniel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pablo, ¿cómo te va? Bien. Bueno, gracias por su tiempo. Por favor. ¿Cómo tomó esta decisión tanto tiempo después? Fue bastante complicado y hoy justamente cuando estábamos, después de hacer la denuncia penal, decía que el movimiento de mujeres de Argentina y a nivel mundial fue el motivo por el cual yo me animé a hacer la denuncia, ¿sí? Tengo hijas jóvenes, 19, 24, y también su fuerza y sus cosas, su acompañamiento me permitieron tomar esta decisión que hoy le agradezco haberlo hecho, pero bueno, en su momento es como que uno por ahí duda de hacer semejante denuncia y semejante esfuerzo, ¿no? Claro, claro, claro. Y desde lo psicológico también supone uno, supongo yo en este caso, que debe haber alguna construcción para tratar de llevar adelante este tipo de medidas. ¿Por qué no nos cuenta, en resumidas cuentas, los hechos, cómo fue que ocurrieron en el ámbito de Río Cuarto, ¿no? Sí, de la diócesis de Río Cuarto, ¿sí? El hecho concreto ocurrió en Arias, que es uno de los pueblos, de los últimos creo, de allá para el este, de la ciudad de la diócesis de Río Cuarto. Bueno, como vos decías, Avancini ya tenía antecedentes, pero bueno, la iglesia lo seguía protegiendo. Quizás no sé si más trágico, no sé cómo llamarlo, pero el hecho ocurrió en diciembre y yo ya había decidido entrar al seminario y un poco quien me había inspirado para ser cura en ese momento era él. Entonces, digamos, fui abusado por quien yo admiraba, por quien yo había tomado la decisión de hacer esas cosas y, digamos, lo terrible de la alienación que uno y de la negación de esto es que yo seguí 6 años en, digamos, la carrera religiosa, fui misionero, todo, sabiendo lo que me había pasado, pero tratando de negarlo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, fue un hecho muy traumático donde yo la denuncia de hoy la hice no solo contra él, sino contra la diócesis de Río Cuarto, porque fueron totalmente cómplices para que este abuso ocurriera. ¿En qué sentido? ¿Por qué lo afirma de esta manera? Porque me parece que es central esto de las denuncias previas a que él incluso fuese ordenado sacerdote, ¿no? Por ejemplo, hubo una denuncia previa acá en Córdoba, él estudió acá en Córdoba capital, en la arquidiócesis, cuando hace 2 años sale la primera nota que me hace Lisandro Toselo, que creo que lo conoces. A quien le agradecemos, a quien le agradecemos. Bien, lo quiso entrevistar a Ñáñez, al arzobispo Ñáñez, que en ese momento era rector del seminario de Córdoba, y él dijo que lo habían echado, cosa que no fue cierto. Cuando fue a Río Cuarto, él estuvo, digamos, se ordenó sacerdote 6 meses después que sus compañeros. Yo no sabía por qué, me enteré después de esto, porque él ya tenía acusaciones. Entonces lo mandaron a Ucacha, 6 meses de prueba, y si se portaba bien, lo ordenaban cura, ¿sí? Cuando yo pude hacer la denuncia, hablar por primera vez, ni siquiera hacer la denuncia, porque la misma iglesia de Río Cuarto en ningún momento me dijo que tenía que hacer la denuncia penal, al contrario. Claro, Todo queda entre nosotros. claro. Yo en ese momento no tenía la capacidad de ver de que lo que estaban haciendo era un encubrimiento, ¿sí? Y hubo un sacerdote, Baudaña, que
creo que lo mataron en un hecho bastante raro hace un tiempo, Sí, lamentablemente. que no me acuerdo dónde estaba, el Maquena. Coqui Baudaña. Yo le conté, fueron los primeros curas que yo le conté, y él me dijo, estoy hablando año 90, y él me dijo, mirá, cuando él estaba en Canals en ese momento, cuando pasaba el otro día Walter de Río Cuarto para Arias, se quedó a dormir en la parroquia, y a la siesta, dice, se me vino a insinuar. Y yo le dije, perdón digo la expresión, pero me dije, yo lo mandé a la mierda, y le dije, conmigo no. Yo en ese momento no tomé la dimensión del conmigo no, pero es muy grave, Pablo, porque el conmigo no significaba, a mí no me hagas nada, hacelo los otros. Yo no pienso denunciar que vos seguís en las mismas cosas. Es decir, que todo el mundo en Río Cuarto se haya callado, porque todos saben, Pablo, todos saben. Porque cuando yo dije en el año 90, cuando me animé a decir, todo Río Cuarto sabía. Sí, Stafolani, cuando permítame. fue obispo, le Sí. preguntamos qué iba a hacer, le preguntó a mi papá en ese momento y no hicieron nada. Y él siguió siendo párroco de Berrotarán con una ventana que daba al colegio del colegio parroquial de Berrotarán. Sí, permítanme contarle a la gente que no esté enterada de esta situación y a los más jóvenes que hubo un hecho escandaloso a partir de una cámara de televisión que lo registró en la Plaza San Martín de Córdoba, ofreciéndole sexo a menores de edad. Esto Eso. terminó determinando que fuese expulsado de la iglesia. ¿Eso fue formalmente lo que ocurrió? Yo no sé, la expulsión de la iglesia yo dudo que sea formal, Pablo, Ajá. porque después de eso, si vos averiguás, o digamos, se lo mandó de retiro, vamos a poner entre comillas, como dicen los chicos, a Buenos Aires, y después como que desapareció, pero yo que yo sepa, nunca le pidieron, entre comillas, la baja, ni le dijeron que tenía que renunciar, nada por el estilo, o sea, lo borraron. En el programa después de Miguel Claria, cuando hace la acusación, a la semana siguiente lo entrevistan a Stafolani, y Stafolani dice que estos pecados, porque la iglesia dice que son pecados, no delitos, se curan con ayuno y abstinencia, no sé, una macana así. Eso dijo, y jamás hicieron nada, jamás hicieron nada. Y lo peor fue que después terminó trabajando en el ámbito educativo, precisamente en la DIPES, donde aún hoy su hermano es inspector, y Hugo Sanet, el director de la DIPE, que es de la zona de Río Cuarto, también de San Pacho, director de la DIPE, ambos le permitían ir a colegio y le recomendaban como asesor pedagógico. Daniel, Entonces, sí, gracias por su tiempo. Vamos a seguir de cerca lo que ocurra con el marco de esta denuncia que hoy usted ha presentado. Que tenga buenas noches. muchas gracias, Pablo. Gracias, buenas noches.